Señores, bienvenidos a otro capítulo más aquí en Sin Red. Un capítulo especial con gente sumamente especial. Tenemos dos personas invitadas que ustedes conocen. ¿Tú lo conoces, Elizabeth? Claro. Ok. Tenemos al pastor Gilson y a la pastora Telma. ¿Cómo se sienten, señores? Gracias, Misael. Yo te iba a decir que no lo conozco, pero me acordé que estoy casada con él. Y que no. Tú sabes que el nombre del pastor, para mí resultó difícil aprendérmelo. Yo me lo aprendí, fue hace como un mes. Pues yo lo tenía escrito como el pastor. Claro, te reprendo. Sí. Te Como el reprendo. pastor. Dice, ¿cómo que se llama el pastor? Tú piensas en Él me Gilson. decía, ¿cómo se llama el pastor? Dice, ¿cómo que se llama el pastor? Pues yo piensas pensaba en en Gilson. Gilson. Yo me Sí, asocié, exacto. pues digo, bueno, vamos a pensar en Gilson. Hilson, pero con J. Con J. Y con Te doble S. reprendo. Sí. Bueno, como tú me estás mandando fuego, yo me siento contento de estar por primera vez. Wow, Dios mío. Sí, en un espacio tan hipócrita como este. Sí, porque se llaman Sin Red, pero tienen Instagram, tienen Facebook, tienen TikTok. No, que al principio nosotros, la gente, cuando nosotros hacíamos stand-up y decían, nos preguntaban, acá, ¿y cómo es? ¿Por qué es en red? Y ya da una explicación profunda. Sí. No me creían. Y dijimos, señores, en los Girasole no hay mucha señal. Decía, tú ve ahí, sí. Esa sí te la compro. Esa te la compro. Y nos quedamos con esa. Pero miren, para nosotros es un placer tenerlos aquí. El honor es nuestro. Porque ustedes son gente que lo que vamos a hablar. Y señores, miren, hoy vamos a hablar. Vamos con un liito por ahí. Porque no vamos a hablar del llamado. De qué es un llamado, qué es un propósito. Que son cosas distintas. Y a lo mejor lo que te vendieron como llamado, hoy ellos te lo van a desmentir. Y nosotros nos libramos de eso. No. Y vamos a ver Vamos a meter en el lío todo porque aquí nosotros subimos el otro día un contenido hablando respecto a, íbamos a hablar respecto al llamado. Vimos una encuesta inclusive que decía cómo muchos jóvenes tenían la necesidad de que decían, yo no sé para qué yo estoy en la iglesia. Oh, wow. Y asumían también una identidad basada en lo que hacían. Si yo hago esto, yo soy parte de la iglesia. Eso es lo que yo soy. Si no lo hago, no soy parte de la iglesia. Entonces vamos a hablar respecto a eso. Pero antes de iniciar, yo quisiera... Ustedes tienen un podcast que es... Creo que no digo, voy a preguntar de dónde surgió la necesidad, porque la necesidad ya estaba. No había un espacio como que hablar respecto a la necesidad de relación, sexo, ¿cómo ser? ¿Qué más? Relaciones, soltería, todo, soltería, Soltería, noviazgo. noviazgo, todo en ambiente cristiano. No existía. Por lo menos no conocía. Entonces usted viene con esto. ¿De dónde surge eso? Ay, ay, ay. Mira cómo llega. Porque se parte de su cómo llamada, llegó. inclusive. ¿De dónde surge Sí, eso? sí, exacto. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso surgió precisamente porque nosotros teníamos que ver mucha gente dando la consejería acerca de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Eso, aparte de eso, se vinculó con que tanto el pastor como yo, en nuestras vidas, habíamos sido muy procesados en el área de relaciones. Y así mismo, el proceso trajo sufrimiento, dolor, avivamiento, de todo. Y como que un día tuvimos una conversación, como que, ¿y qué tal? Sí. Si nosotros nos sentamos frente a una cámara a hablar de estos temas y dejarlo como un legado para que la gente, el que pueda, pues lo vea y todo eso. Y de ahí para adelante, yo recuerdo que nos sentamos, eso fue 5 minutos y dijimos, vamos a grabar, hombre. Sí, Y le porque dimos. no nació el podcast antes del ministerio de parejas o de consejería que dábamos. Ok. Inicialmente, pues nos invitaban a diferentes lugares, principalmente a la pastora, luego nos vincularon a ambos y la gente entonces tenía como esa inquietud y asunto y dijimos, ven acá, pero nosotros estamos teniendo un nicho de personas que ni siquiera entendemos porque no tenemos un espacio donde la gente nos siga por este tipo de cosas, vamos a hacer el espacio. Sí. Entonces se dio el asunto y gracias a Dios pues por ahí... Por ahí el Señor vamos, nos ha por ahí ayudado. Y yo digo que hasta... porque todo tiene como un... Dios sabe cómo mueve sus cosas, ¿verdad? Porque yo he visto inclusive más ahora como más presencia de este tipo de temas en iglesias que antes no se hacía. Porque era Qué como bueno. un tipo tabú, Iván. Y ahora veo que hay una inclinación y era algo necesario porque los jóvenes y muchas parejas tenían como referente a veces ciertos terapeutas, ciertos programas que aunque sí trataban de manera formativa al ser humano, pero no había un factor espiritual que ellos no trataban porque no eran creyentes. Lo que pasa es que la iglesia siempre estuvo sectorizada por edades y géneros, no por necesidades. Exactamente. Entonces, cuando Y sigue comenzamos a todavía. Y sigue. desarrollarnos, y sigue, claro, Y sigue. y cuando comenzamos a desarrollarnos, no es lo mismo tú tener un ministerio de mujeres que tú tener un ministerio de solteras. Ujú. O tener un ministerio de mujeres y tener un ministerio de casadas. Así es. Porque las necesidades entre una y otra son totalmente distintas. Entonces,
como te digo, el proceso trajo sufrimiento. Yo tuve una soltería larguísima y yo le di muchas gracias a Dios que en la iglesia donde yo estaba había una presencia fuerte de lo que era la formación al soltero, un acompañamiento al soltero, y eso a mí me impactó. Y yo dije, wow, esto es una visión que yo quisiera replicar. Le damos gracias al Señor de que después que hubo par de veces que uno se tiró para adelante, se tiró mucha gente encima. Sí. ¿Qué es lo que están hablando de soltería? Que sí o qué. Ya ahora todo el mundo eso es lo que hace. Sí, lo coge chido. La gloria de Dios. Y qué bueno. Y lo también, y eso es importante porque los hacen los dos, que eso también, como que en cierta manera, yo tengo una amiga que ella es feminista activa, full del movimiento. Y ella cuestionaba mucho el hecho de que, porque mira, siempre son los pastores que están en una iglesia, tú no ves una presencia como de una mujer ahí. Y yo en cierta forma le daba razón con esas cosas, porque era el pastor y la esposa del pastor. Exacto. Poner como allá, Sí. que no se repite, etc. Pero entonces verlo ustedes como trabajar ese ministerio juntos, eso suma muchísimo a todo, porque hace entender a aquel que quiere una relación y a aquel que aspira a tener una, de que dos gente funcionan bien Sí, y se pueden claro. complementar. Claro, y exacto. eso para mí vale muchísimo. Aunque sí, es bueno validar que nosotros aquí no estamos por cuota. Sí, ¿No no, están? no estamos por cuota. Ajá, no, de que claro, la no, cuota no, de la no. mujer y cosas, no. No, sino un pues, llamado es un directo llamado. O sea, de Dios. si yo no tuviera el llamado pastoral ni tuviera el llamado a la enseñanza, yo fuera la esposa del pastor. Igual. Claro. Ahora, el asunto está de Pero que si ejerciera su función. yo ejerciera mi función. Exacto. Normalito. De hecho, el equilibrio ha sido tal que a mí fue quien me tocó impulsar el talento más que ella tenía. Ajá. Y a ella el mío. O sea, fíjate cómo fue el asunto. Porque ella, a pesar de que hoy es muy arriesgada y dice las cosas como tal, Horrible. era una persona que tenía muchísimo al inicio miedo escénico, y también tenía muchísimo asunto de complejo de ¿seré yo? No, yo no creo. Oye. Y yo fui como esa persona que le dije, sí, tú Para que puedes, tú te claro que claro. tú lo tienes. Y yo quería más trabajar detrás de cámara, o sea, producción, porque yo aprendí eso desde pequeño. Entonces Ella me dijo, no, tú te vas a involucrar conmigo y tú también te vas a si yo me voy a exponer. entrar, tú vas a entrar conmigo. eso Vamos es a parte empujar. de hablaba yo con Evelyn, de que a veces la gente busca una pareja, ¿verdad? Pero que esté hecha y lo ideal es como tú hacer. O sea, Correcto. ambos lo hacemos y vamos. El caso de ustedes ambos se hicieron. A veces la gente dice, yo quiero una persona de tal cosa, pero tú no eres. Claro. Pero quieres No. tener que esté, que sea. No, y estar seguro en su identidad, porque nosotros lamentablemente vemos a muchas parejas de ministerio que se ve la competencia entre Sí, ellos. claro. Claro. Nosotros, para mí, yo me siento tan contento cuando a ella le toca hacer algo y ministrar, igual ella conmigo. Sí. O sea, no hay nunca esa competencia, ese asunto de que ella está brillando más que yo. Al contrario, para mí es un gozo cuando ella le invita más que a mí a los lugares, y cuando yo tengo que ir a llevarla a ella, yo me gozo. O sea, Claro. y Claro. terminamos un evento y yo soy el primero que comienzo a orar por ella y ella por mí. O sea, porque al final, cuando tú sabes, Somos uno. Somos uno. ahí Exactamente. tú sabes que eres Eso es uno ser con uno, otra realmente. persona, claro. Claro, Elizabeth. ahí se resume todo. Dale. Primera pregunta. Dale, Ay, vamos al tema. Entramos en materia. Mira, yo le tengo miedo a la calladita. Ay, Sí, sí. hay muchachos. Ay, yo Ella le Tris se tengo va. miedo. Ella Tris se va. Yo escucho. Allá la Yo me censura. quiero presionar ahora mismo. No, vamos suave. ¿Cómo nosotros podemos definir el llamado y cómo se confirma el llamado en nuestras vidas? Una vez materia. Ok. Bueno. ¿Fluye? Un pastor que viene y dice, ¿tú te has llamado? ¿No es así? No. No, así que se hace. Lo primero que hay que partir de que nosotros hemos entendido como llamado y que la Biblia dice Así como es. llamado. Ok, ¿quién es llamado? Vamos Sí. a partir por lo que la Biblia, la definición que tenemos nosotros de llamado, que se dio para Occidente, parte de lo que en la Biblia se conoce como cará, que quiere decir no solamente a alguien que yo le hago un llamado como tal, sino también como una invitación. Una invitación. Ok. Entonces, a veces nosotros creemos que el llamado es una imposición que Dios te da. Ay. O que te dice, mira, tú eres y tú vienes. Sí. Sin embargo, podemos mirarlo en ciertos aspectos como una invitación quizás un poquito imperativa de parte de Dios, pero a su vez es una invitación que yo tengo que decidir tomar. Así es. O sea, si me están diciendo, Misael, te invito a mi casa, voy a tener una cena chévere, pasa lo que vemos en la parábola, que se convidó Sí. para un grupo de personas, Exacto. vengan, y que nadie quiso, a la gente que eran de honor, y entonces salió a buscar a todos los que estaban en la calle, los mancos, esto, lo otro, vengan a como ustedes porque ya la cena está ahí. El hecho de que Dios te haga un llamado y tú no lo
recibas o tú no acudas a él, no quiere decir que Dios va a dejar de hacer lo que dijo que va a hacer contigo. Uy. Entonces hay gente que entiende que el ser llamado es una exclusividad para mí. O sea, tú te puedes llamar de forma exclusiva para un propósito, pero si tú no lo haces, lo vas a hacer con otro. ¿Cómo va a ser? Naturalmente, claro. Sí, que claro que sí. Claro que Claro sí. que Yo creo que muchas veces nosotros hemos tomado, y quiero montarme en esa idea, el llamado como importantizarte en la obra de Dios. Sí, sí. Y no tiene nada que ver con eso. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Y Dios lo va a hacer contigo o sin ti. El llamado es una invitación para que tú participes de su obra. Correcto. El llamado es un decirle, mira, yo quiero que tú seas parte de lo que yo voy a hacer. Entonces, Ok. lo vemos incluso en las escrituras. Muchas veces usted va a ver el llamado de como Dios llamó a Isaías. ¿Quién va a ir por mí? Ujú. ¿Qué tuvo que hacer Isaías? Yo voy. Claro. Cuando él se pone a hablar con Moisés y Moisés le da con la de mito, le dice, no, que Claro, yo, sí, no, sí, espérate. Pero al final, Moisés cede. Con todo esto, lo que queremos decirte es de que el llamado es un tratamiento exclusivo y directo de Dios con su gente. Yo no puedo como pastora decirte, Misael, tú tienes un llamado. ¿Cómo que no, pastora? No. Yo puedo identificarlo incluso. Yo puedo decir, wow, yo creo que Dios está tratando con él. Pero al final, Dios con su gente tiene su forma de tratar para revelarle su llamado. O sea, que la gente que anda con una Biblia grande no es evangelista por default. Este Por- tipo o sea, lo que por quiere ejemplo, problemas hoy. Este no, tipo lo que porque- anda en problemas. Es bueno que tú digas eso. Porque, por ejemplo, la gente que son calladitos, ¿qué son en la iglesia? No, no. ¿Qué van a hacer? Pero Pastores. es bueno, No es así, nada, no, vuelta, así. es bueno que tú digas eso y que lo aclaremos, porque hoy en día, por ejemplo, todo el que profesa fe y tiene una Biblia y hace un escándalo, aunque no sea pastor de llamado, porque el pastorado es quizás lo que más hace ruido hacia afuera. La gente dice, un pastor hizo tal cosa, pero ¿quién dijo que era pastor? Exacto. Sí. O sea, solamente se asume que era pastor porque tenía una Biblia y porque predicaba. Todo el inconverso entiende que todo el que predica es pastor. Y hay que romper ese mito. Porque, ¿Cómo? O sea, que Sí. tú que no predigas pastor. Pero te va a hacer pero te ahora. va- No, porque yo estoy Con la de no lo sabe. evaluando desde lo que se vende. No, para Porque el nada. que predica en la iglesia o es pastor o es evangelista. No, yo estoy No, predicando la semana pasada, entonces tú eres pastor. No. Pero- Pero lo que se vende comúnmente, tú el que predica en una iglesia termina siendo o pastor o evangelista. No, porque y algunos espérate. pasa lo siguiente, a veces son evangelistas y después terminan como pastor porque yo lo llamo 2 veces. No, porque una cosa es que tú cambies de gremio, tú sabes, porque hay un asunto que... No hay un evangelista que no te termine va como mejor, pastor. que te da mejor, Eso tú depende sabes. porque también tú sabes que vivimos de muchas olas según la conveniencia. Ok. Hubo un tiempo en que los evangelistas tenían su prime. Ujú. Luego Claro que entonces sí. Vino comenzaron el tema de los profetas. Los profetas. que todavía como que estamos No, y volviendo volvió, la ola, volvió. sí, volviendo Sí, la la ola. ola de Pero profeta. entonces ya todo el que era evangelista y profeta ya tenía que entendía, como bien decía, la gente lo veía esto como escalón. Sí, claro. De escalera. No, ahora lo que está el prime de los pastores. Ahora vino el apóstol. Ahora viene la parte. Bueno, no, ahí no me voy a entrar. Ey. Pero Este tipo en fin, todos tienen como un deseo, o sea, todas las personas que tienen, que se autollaman, que son más lo que se autollaman, Que lo que Dios diferente llama. que lo que Dios llama. Lamentablemente, por eso tú te vas a dar cuenta que fueron llamados o no, porque no prosperó lo que hizo. También es bueno aclarar. Hay que darle tiempo. Sí. Que así como marchita la flor, va a pasar con ella. También es bueno aclarar que una cosa es tener un llamado y otra cosa es tener un don. Exacto. ¿Ok? Eso. Es bueno Vamos por ahí. Sí. es bueno puntualizar estas cosas porque la gente asocia llamado con que Dios me está llamando a, ok, pero la palabra lo que nos habla es una lista de dones y de operaciones. Sí. Entonces tú tienes que identificarte con uno de esos dones u operaciones que habla las escrituras. Está No el de que yo tengo un llamado, pero ok, ¿a qué? Por ejemplo, está el don de Exacto. enseñar, que una persona puede Exactamente. enseñar muy bien, pero no Y no ser tiene el pastor. don de pastoral. No Claro. necesariamente. Ay, mi madre. No necesariamente. No necesariamente. O sea, tú puedes tener un llamado. Ajá, ahí va. ¿A qué llamó Dios a Gedeón? Bueno, a salvar. A pelear. por la gente. Entonces puede ser que tú tengas un llamado a diferentes cosas. Ahora, cuando se está hablando de ministerio, Dios no solamente da un llamado, sino que soberanamente entrega un don para tú poder acudir a ese llamado. Dios no solamente te llama y te dice, ponte ahí. Claro. Tú no puedes llegar a inventar. Es que previamente el Espíritu Santo te capacitó con una habilidad sobrenatural, no que tú imitando gente ni poniendo cosas de YouTube, alaba la gloria de Dios,
Ahora tú dices que tú puedes. No. Si tú eres un maestro genuino, el llamado va a venir para que tú seas maestro. Dicho sea de paso, capacidad y voluntad del individuo a quien se llama tienen que hacer sinergia, porque si no pasa esto, el llamado no se ejecuta. No viene solo. Pero De una hecho, pregunta. ajá. ¿Dios nos puede llamar a algo que no nos gusta hacer? Inicialmente puede que... Pregúntale a Moisés. Exacto. Inicialmente puede que tú entiendas que no te guste. O sea, porque de gustar, ni siquiera en la carne nos gustaría nosotros estar caminando en la fe. Claro. Porque a la carne le gustarían otros placeres. Y siempre quizás en algunas ocasiones puede que haya resistencia, no en todos los casos. Que hay que también tumbar ese mito. Pero siempre todos los pastores dicen que no querían hacer Ahí pastorear. vamos. Es un mito. Hay Es un ciertos mito. mitos. Sí, Bueno, claro vamos a que dejarlo para los sí. mitos que vienen. Claro que sí. Sí, Claro que claro. sí. Pero ok, ¿y cómo se confirma el llamado, que era la parte de la pregunta? ¿Cómo se confirma entonces? Mira, la palabra te muestra varios escenarios de confirmación. Lo primero es que tú estás capacitado para. Eso es lo primero. O sea, tú no puedes decir yo soy profeta y no profetizar. Correcto. Tú no puedes decir yo soy pastor y no interesarte en la gente. Tú no puedes decir yo soy maestro y tú no lees libros ni que te maten. Ok. O sea, por el amor de Dios. Lo primero es esa capacidad sobrenatural. Y digo sobrenatural porque muchas veces confundimos el interesarte genuinamente por la gente con carisma. Ok. Y eso es totalmente diferente. Primero, la capacidad dada por el Espíritu Santo. Segundo, hay una comunidad que reconoce el llamado. Y esto es bastante Perfecto. importante porque O sea, ¿no hay estamos llamados sin comunidad? No hay llamados sin comunidad. Bueno. No hay llamados sin comunidad porque, de hecho, cuando Pablo habla de los dones, que dice que él mismo Sí. llamó a apóstoles, a profetas, que sí o qué. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si no hay iglesia, no hay O sea, edificación. si no hay iglesia, si no hay comunidad, entonces usted no tiene llamado nada. Puede que el Bueno. apóstol pueda comunicar un don que tú no puedas ver por sí mismo y que te ayude, porque incluso Pablo lo dice. Pero terminando lo que iba a decir ahorita, cuando tú juntas disposición con la capacidad, entonces se da la sinergia que le decía hace un momento para poder ejecutar el llamado. De hecho, lo que algunos eruditos dicen, estudiosos, que pasó con Abraham es que Taré, o sea, no lo tenemos así definido en la palabra, pero lo que se cree por el historial, Taré, su padre, salió de Ur de los Caldeos y tenía la intención de ir a Canaán, pero que se detuvo en Harán. Pero en Harán es donde entonces Abraham sí recibe el llamado de decirle, hey, parece ser que esta gente no tiene la visión. Sí. Tú eres el que va a tener que salir ahora de tu tierra y tu Vamos contigo. parentela. Entonces, no se dice específicamente que el llamado inicialmente fuera a Taré, pero algo lo Caminaron. motivó Sí. a salir de Ur de los Sí. Caldeos. Entonces, al final, hubo una disposición más allá que tuvo Abraham y por eso fue padre de naciones. Así es. Entonces, tiene que juntarse esas dos cosas. Así es. Así es. Perfecto. Entonces, partiendo por ahí mismo, que el Placer mencionaba, y ahí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo la gente, cómo se diferencia, verdad, lo que es ese llamado de lo que es ese talento o el don? Porque una gente puede tener un talento, tengo un buen manejo del público, del escenario, Sí, ¿verdad? Sí. Y automáticamente la gente dice, bueno, ese hombre o evangelista o es pastor. Porque mira cómo se maneja, cómo él habla. Ahí Se juega mucho el proyecta. discernimiento. Sí. Pero yo pudiera resumirlo que toda habilidad que yo la puedo aprender no es un don, es un talento. Yes. Es un talento. Sí, sí, o sea, sí, si sí. yo lo puedo aprender, es un talento. Ahora, ¿qué es un don? Algo que de manera sobrenatural. O sea, pastora, que las lenguas que se aprenden... Hay lengua de talento y no de don. Yo no sé si tú lo estás entendiendo. Estos tipos vinieron. lengua de para talento y aprender. lengua. Yo no sé si tú estás entendiendo que hay lengua de talento acá. Dios mío, ya yo estoy recibiendo. Óyeme, estos tipos vinieron para. Mira, yo vine calmada hoy y este tipo lo que La quiere. que dijo que hay talento que se aprenden. Se aprende. ¿Y No, pero es que es la ¿cuántas escuelas de realidad. lengua no hay? No hay Pila de lengua. Y comienza a decir que di ba 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 Uta, ba ba, cae. di ra ba ba ba. Arrada. Recuérdeme hacerle un cuento Dime. fuera de cámara de una sierva que le estaba diciendo la lengua. Muy dura, muy dura. Fíjate, si yo la habilidad la puedo aprender, entonces no es un don de Dios. Porque se supone que el don espiritual es sobrenatural. Es algo que yo, desde mis fuerzas, desde mis talentos, no lo puedo hacer. Ahora, el talento puede ayudar muchísimo al don, porque yo a través de mi carisma, a través de mi educación, a través de
de la forma en la que yo me manejo, puedo comunicar mi don de manera más efectiva. Que dicho sea de paso, el talento, aunque se aprenda con una habilidad personal, también se adora a Dios con él. Exactamente, claro que sí. Porque todas las Cantar luces, sí, todas las luces Con, vienen de parte con de nuestras Él. fuerzas, cuando se habla de adorar a Dios con todo, nuestras fuerzas también están en nuestras habilidades. Así es, Por lo así tanto, es. ella incluye adorarle. Pero influye el discernimiento. Porque muchas veces vemos personas teniendo muy buen manejo escénico. Pero eso es que él es un buen actor o una buena actriz. Y punto. O que no tiene miedo escénico. Pero eso no quiere decir... Que estudió locución. Exactamente. Pero, por ejemplo, tú puedes tener muy buen manejo escénico. Y tu mensaje teológicamente puede estar bastante flojo y una basura. Correcto. Pero una gente puede arrancar con el ministerio, el llamado, sin él estar seguro de que es un llamado. Es decir, tiene que... Porque he escuchado, por ejemplo, decir, yo voy a obedecer, no comprendo lo que fui llamado, pero voy por aquí me voy. O la gente deberá tratar de entender lo que va a hacer antes de hacerlo. No, puede pasar. No, eso puede pasar. Moisés no lo entendió al principio, Jeremías no lo entendió al principio, o sea, Isaías no lo entendió al principio. O sea, es que llamado al final es disposición a hacer lo que Dios te diga. Sí, Y exacto. tú llegas a comprender tu llamado genuino, tu don genuino, tú aprendes caminando. Tú aprendes caminando. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí empezamos por aquí. No, claro. Dije, no, todo lo que yo voy a hacer, que si yo, que no. A mí lo que me decían era un aguántame ahí, en la iglesia. Me decía, mira, el pastor no vino hoy, da la clase tú. Ok. ¿En qué estamos hoy? Si yo no hubiese estado dispuesta, probablemente yo nunca logro descubrir que era esto que Dios me estaba llamando. Y hay mucha gente que porque vino un profeta y le dio una palabra, tú eres profeta, Ay, mi está madre. sentado como un quicio en su iglesia y no quieren hacer nada. Si le mandan a abrir la puerta, no, pues yo lo que soy es profeta. Que mi hermano, tú no eres de nada. Tú no... Esta es la mía, ¿verdad? Tú no eres de nada, manito. Porque lo primero que tiene una persona con llamado es ganas de servir al Dios Así que lo es. llamó, no importa dónde lo pongan. Si tú no te has dispuesto a limpiar pie, como hizo el maestro, ¡Ándale! entonces usted no es de nada. Usted no es de nada. Entonces, algo que usted decía que me llama la atención es que de que el llamado, ¿verdad? La gente... la gente identifica que tiene ese llamado. Que tu comunidad, ¿verdad? Identifica Sí, que tiene ese claro. llamado. Quiere decir que él está haciendo obras que tal vez no tenga la etiqueta, pero va manifestada con eso, ¿verdad? Totalmente. David, que está, por ejemplo, que lo ungieron, pero no es David que va a decir allá, güey, ahí me ungieron. Fue alguien que dice, No, mira, no, hay no, no. muchacho que toca bien, Exacto. etcétera. Que fue como atraído. Entonces, como que ese llamado no se mantiene en incógnito. No. Digo porque, a usted decía ahora mismo, es que esa gente, hay gente, digamos, yo tengo un llamado y puf, arranco a trabajar ahora y nadie sabía que Misael hablaba, que Misael tocaba, que Misael cantaba, porque Misael nunca hizo nada. Claro. Pero ahora que me ministraron el llamado público, porque queremos que sea Explotó. público. Tú eres pastor. Pastor, mire, yo Sí. voy para el instituto porque voy a estudiar, porque me voy a pastorear. Pero nunca hubo una manifestación en la comunidad de que dijeran, Misael le encanta servir, o a Juanito le encanta servir, Juanito le encanta leer, estudiar, enseñar, él siempre Sí. está dispuesto a enseñar, siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Puede ser que sí, que el llamado vaya por ahí. Pero Entonces, también yo creo que nosotros estamos dejando fuera la parte más importante. ¿cuál? El testimonio del Espíritu Santo. Yes. Cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, no mandan a Pablo y a Bernabé porque ellos se quieren ir. O porque son los únicos que tienen visa en el coro. No. Dice la Biblia de que lloraron y que el Espíritu Santo de manera Sí, literal dijo, sacó aparte. apártenme yo dos. Eso. Entonces, si entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Sí. que Cristo es la cabeza, que la Biblia es la normativa y que el Espíritu Santo es el que pone su orden, no solamente va a haber una comunidad que testifique y una persona preparada, sino que el mismo Espíritu de Dios Evidence. va a crear las condiciones Sí. para que tú seas esa persona. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado jamás. También tenemos que verlo desde el punto de vista de que hay personas que entienden que ya el don está en su máxima expresión en ti o que está manifestado cuando hay una expresión pública, o sea, donde más gente te está mirando, pero Sí. ese don estuvo operando hace mucho. Claro. Hay evangelistas que no son de púlpito, hay evangelistas que son excelentes en su trabajo, en la calle. Cuando tú lo pones en el púlpito, quizás no tiene esa gracia para eso, porque o tiene miedo escénico, o no, quizás no ha manejado todavía ciertas cosas a nivel de postura. O porque pero- está destinado a un target X que Exacto, no es de... pero en la esquina al que tiene hambre lo evangeliza y todo. Entonces hay que entender que también hemos presentado mal el tema de los dones en su máxima expresión. Porque ese que está en la esquina posiblemente está haciendo un trabajo más valuable
que el que está ahí arriba parado en el púlpito. Así Que lo que es. quiere quizás es solamente llamar la atención. Sí, porque- Entonces no podemos circunscribir el llamado a que yo estoy siendo expuesto, porque hay mucha gente que sin estar siendo expuesto detrás de cámara están haciendo un mejor trabajo en su don que los que están parados frente a un Real, Sí, creo real. mucho en eso. Yo creo mucho en el hecho de que siempre he dicho que Dios, junto con el llamado, da el campo de trabajo. Así es. Es decir, tú eres pastor, pero Dios te prepara a ti para trabajar con específica gente. No crees con lo que yo trabajo, con lo que yo funciono. No. Nadie es profeta en su tierra. No, es la realidad. Yo le decía a alguien los otros días, Dios te llama, Dios te capacita, Dios te entrega los dones y Dios también te entrega el público. Exactamente. Tú no eliges nada en esto. Exactamente. Lo único que tú dices es sí, señor. Más nada. Exactamente. Porque si fuera por uno... Si Jonás hubiese podido Exacto. elegir su campo. Exactamente. No, Dice, Nínive no va Nínive Y es ni loco. fácil, y es Claro. fácil. Llame pa' USA. Nínive, y es fácil. Eso es bueno O sea, considerar. que usted quiere decir que hay gente... No, yo no sé. El Nínive de hoy, donde estaba el BQ y la gente no quiere... Ay. Ve ahora por barbecue. ¿Cuáles son esos mitos más grandes sobre el llamado? Yo creo que el mito número 1 es que Lo que usted dijo ahorita. si... Empezamos por eso, porque usted dijo ahorita. Yo no me acuerdo, varón. Recuerdo si Porque una doña. yo dije que lo que son tienen llamado pastoral dice que nunca. Bueno, podemos empezar por ese. No de hay un que- pastor que diga que lo que hizo al principio. Yo nunca quise eso. Porque él me obligó. Sí, exactamente. Que De que puede, Dios, yo me puede darse obligó. el caso, pero no es el general. No Eso es el mentira. general. Lo que pasa es que es una muletilla como para tú decir que tú estás haciendo esto en contra de tu voluntad. Manito, mira, hay un versículo en el libro de los Salmos Viene que bomba. hablaba a David que decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando tú amas a Dios y tú estás sirviendo a Dios, tú te estás dando. Si tú estás en el ministerio nada más sufriendo y padeciendo y diciendo, yo no quiero estar en esto, tu llamado está en entredicho porque Dios va a mandarlo alegre y no solamente de ofrenda. ¿Me está entendiendo? Sí, Entonces, tienes que revisarte. tú debes deleitarte con aquello que Dios te llamó. No es obligado. Yo te puedo decir a ti que yo fui una pastora, soy una pastora, que a mí Dios no me llamó obligado. Y tampoco me puse a llorar cuando Dios me llamó. Y fíjate que no me llamó en una situación donde yo estaba cómoda. Porque yo era cuidando a una persona que yo le caía mal. Yo tuve que hacerle un tiempo en la clínica a una persona que estaba mal de salud. Su familia estaba fuera de la ciudad y la tipa me tenía una dema horrible. Y el que era mi pastor de jóvenes me llama y me dice, mira, no hay más nadie, ve, cuídala. En verdad, lo que yo pensé fue, bueno, ella no tiene quien la cuide. Y yo voy a tener que coger la vuelta. Cuando me fui para allá, que yo veo que la tipa está reacia conmigo, yo llamo a mi pastor y le digo, loco, esta tipa está fuerte, men. Yo no sé cómo que lo vamos a hacer porque ella no se puede quedar sola. Y en ese momento, yo te digo que yo tenía ya 20 y pico de años, ¿eh? Mi pastor me dice, ¿tú sabes qué es lo que me da risa de todo esto? Que este internamiento de fulana y tú cuidándola te llamó a ti, te dio a entender que tú eres una pastora. Porque tú no estás preocupada por tu incomodidad. Tú estás preocupada porque tienes que cuidar a la oveja que te patea y te muerde. Uf. Yo dije, wow. Loco, no me diga eso. Me dijo, sí. Esto es lo que a mí me impresiona de todo esto. Entonces, fíjate, en ese momento yo salí huyendo y dije, no, yo pastora no. Viejo, eso es lo que yo tenía haciendo toda la vida. Lo único que yo no tenía el label adelante que decidí que la pastora fulana. ¿no? Eso era lo que yo tenía haciendo toda la vida. O sea que, Porque el mismo imagínate. profeta en un momento dice que él no quiso hacer lo que Dios le mandó. Que él decía, el fuego que había, un fuego muy me quemaba. Había una fuerza irresistible. Sí, porque es que tú no puedes. Es como de que, no, yo estoy en esto, pero yo nunca quiero hacer esto. Es como tan falso, se escucha. Sí, mira. Exactamente. Porque es que tú tienes esa devoción. A ti no hay que mandarte. Tú ves una gente, y seguro la gente que tiene llamado pastoral, ¿verdad? Ve una gente en situación y quiere tirarse de una vez. Ven, dame, ¿qué pasó? Y nadie le pide eso. Porque es que tú tienes eso dentro que te consume. Lo que sería bueno preguntarle a la gente que siempre dice que está huyéndole al llamado es si usted sabe que usted está confesando que usted es un rebelde contra la voluntad de Dios. Ujú. Es que si usted sabe que usted está tirando por tierra la palabra que dice ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Porque yo creo que ese testimonio está bueno cuando tú eres un neófito.
Pero cuando ya tú tienes Biblia, tú tienes que saber que tú no te puedes gloriar en la rebelión a lo que Dios te está llamando. Y a hacer. no improvisando tampoco. No. Claro Ni que que voy a no. llamar a este, no sabe nada, pero me llama. No, y de hecho, la vocación tiene que estar. Es Sí. igual que un doctor. Si un doctor dice que solamente está haciendo lo que está haciendo por dinero y no tiene la vocación, pues va a ver a sus pacientes no como personas que necesitan una... Productos. sino como producto, como clientes. Entonces, si Dios me llama como pastor y yo digo, no, él me llamó a esto, pero no me gusta, yo estoy asumiendo de que yo no tengo la vocación para esto. Por lo tanto, yo no voy a... Lo voy a hacer como algo que tengo obligado a hacer, Sí. pero no como algo que yo tengo que tener la dedicación para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, pero a veces es un cliché. No Sí, es que hay gente que son buenos pastores que lo han dicho y que han hablado de esto, pero son buenos pastores, ¿verdad? Ok, ¿qué otro mito hay respecto al llamado? Que ustedes digan, no, esto es... Bueno, uno de los que también son muy comunes es que la gente dice que cuando son llamados son todos a tiempo completo. ¿Verdad? Ay, Sí, hay gente que entiende que ya si se sabe 2 citas bíblicas y ha predicado 2 veces y viajó a Colombia, ay, mi madre. Sí, porque Colombia lo usa. ya Sí, entiende sí, que sí, sí. está llamado a tiempo completo. Yo creo que ya deberían poner a Colombia como una provincia de República Dominicana. En verdad. Sí, yo creo que eso es uno de los mitos más graves que existe, porque siento que es una muletilla para la gente vivir de la fe de otros y solamente están dando como con esa ambivalencia, tú sabes, en el llamado. No todos los llamados son a tiempo completo. Es bueno, atención profeta. Ay, 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 ay. Que Dios te va a dar una verdadera demanda cuando sea completo. de verdad. Aleluya, Dios. Existe lo que es el llamado profético y el don profético. No es lo desata mismo. eso. Oh, Ay, mi madre. Oye, que desata, me desata. No. Eso es nuevo. No, eso no es nuevo, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Vamos a Una ver. cosa es que tú tengas don profético y que tú puedas profetizar según tu don. Sí. Pero el llamado profético no existe ya. No. No. Ya. Se terminó. Entonces, eso de andar camellando aquí, dando profecía allí, allá. Túmbame eso, que eso no es bíblico. O sea, te va a decir, tú vas a viajar en 3 meses. No, eso no es bíblico. No. Ese tema de dedicarte a tiempo completo solamente a esto, porque yo lo que soy es un profeta de oficio. Se terminó eso. Pero una pregunta, cuando hablamos de profecía, puede como que diferenciarla. Ujú. O por lo menos más si entendemos. Todo aquel que llama a gente por su cédula le dicen que es profeta. Esa es profecía. ¿Qué te puedo decir? Porque, por ejemplo, Entonces, Ha pasado, yo por ejemplo, ¿qué hace recuerdo. profeta ahora mismo? Por lo que yo he visto. tú lo lo que yo he estás visto. confundiendo. entonces Se llama, en la déjame Junta decirte. Central Electoral son Sí, profetas. pero Tú lo estás déjame no, es que decirte. tú estás confundiendo los términos. Eso No, no, pero es a mí dice, no, profecía. yo- es Eso es como- don de ciencia. Déjame decirle, es como lo venden en el afiche, mira. En el afiche, profeta fulanito de tal. Oye lo que hace fulanito de tal en el afiche. Él dice, aquí hay un varón que se llama Ramón. Amén. Pase, Ramón. En América Latina, imagínate, Ramón. Sí, Ramón pasa. Ramón pasa. Le dice, mira, anoche lloraste. Espérate. Tienes una situación en tu vida financiera que te está afectando. Yo también. Dios te dice, Yo no soy Ramón. Pero amén. Dios te dice que tu finanza esto y esto. Eso es profecía. Porque eso es lo que se vende lo que ¿Y vende por el qué tú me profeta. miras a mí? Eso es lo que vende el profeta. Pero sí es Dale. verdad eso. Y después te dice que tú vas a viajar en tal meses. No, pero tú lo has visto mucho, que tú estás. Claro, porque dando las eso- Ya él se sabe el especificaciones. guión. Ya Pero se ven lo acá, sabe. yo todo, tengo todo. 14 años en la iglesia y Mira, eso es lo que siempre hacen todos los hay profetas. que- A Ramón y a María siempre llaman. Mira. No llaman a nadie. Hay algo. Eso no lo llaman. No. No, ese uno no va a que fue- pasar. Yo conocí uno que Dios me perdone. Yo dije, es hablador. Mira. Yo estaba en el culto y manifestando el Espíritu Santo y dije, es un hablador. Porque yo sé que lo busco en Facebook a la muchacha. Wow. Porque yo me dio curiosidad que le llamó por su nombre y su apellido. Por sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Digo, wow, Dios es poderoso. Pero como que algo me generaba ruido. Digo, tú tal cosa. Entonces yo entré a Facebook y vi que recientemente le había seguido. Oh, wow. ¿Tú estás preparado Qué para lo que te difícil. voy a decir? Dele. Ok. Eso fue él que lo dijo, no yo. Continúa. Hay más predictores que profetas. Ok. Yo puedo predecir algo conforme a si yo tengo un poco de estudio del cuerpo humano, de cómo se comporta. Yo no tengo que ser un científico de la NASA para yo ver que si tú estás llorando allá atrás, Ujú. tú estás pasando por una situación difícil. Claro que Así sí. es. Ya lo que yo tengo es que buscar el término para yo poder jugar con tu mente. Usted ve los enemigos rotos. Ven acá, ¿verdad? De tus 3 minutos a de ti, a la fama. que está allá atrás, Exactamente. a la blusa roja, pasa por aquí. El Señor me dice que estás viviendo una situación difícil en tu vida, pero que no temas, ambiguo totalmente.
Que no temas, porque el Exactamente. poder de Dios está contigo. Y tus lágrimas, yo te estoy viendo llorando. El Claro. Señor la ha visto en secreto y también en público, porque la estamos viendo ahora. Exactamente. Pero yo estoy jugando con la predicción de lo que veo. Pero eso es lo que hacen los profetas. La mayoría, O sea, lamentablemente. la mayoría, entonces yo no conozco uno. Porque ¿qué hace? ¿Cuál es la función de un profeta ahora mismo? Si fuéramos, por ejemplo, bíblicamente, ¿qué debería hacer un profeta ahora? Edificar, Conforme a lo que la consolar, palabra dice. Como lo que la palabra dice, así que sería. edificar, consolar y ajustar la vida del creyente A la palabra. a la palabra. Entonces, fíjate, mira dónde que está el tema. Dame un ejemplo de cómo sería eso. Allá voy, Ajá. allá voy. Cero jipeta. ¿Cómo es posible que tú te hagas llamar profeta y tú no manejes canon bíblico ni profecía bíblica? Ahora vamos a platanarlo. ¿Cómo es posible que Ajá. tú te hagas llamar profeta y tú no leas la Biblia ni tengas teología Ay, potente? sólida. ¿Tú me estás Ok. entendiendo? Sólida. Entonces, solamente tú por decir que voy a viajar el año que viene, Ujú. que me va a entrar una brisita, un dinero, un asunto. ¿Tú Que me te voy a crees que tú eres casar profeta? pronto. No. Se supone que si es para exhortar, Sí. para consolar, yo necesito volver al consolador y al que me exhorta. Yes. O sea, yo soy voz divina para recordarte y para decirte lo que dice la palabra Lo de que dice Dios. la Escritura, ajá. Lo que dice la escritura. Sí. Incluso, yo soy de las que creo, y bueno, creo que esa palabra griega se intercambia entre profecía y enseñanza. O sea, que el profeta es un exhortador, es un enseñador, es un maestro. Si tú no tienes Biblia, tú no puedes profetizar. Bueno. Tú no puedes profetizar. Tú no te puedes prender solamente. Shama. No. Y la palabra de ciencia, que también es bueno verlo, yo creo que uno de los mitos del llamado profético es que se confunde profecía con palabra de ciencia. Sí, exactamente. Y la palabra de ciencia tiene una connotación que es para que tú entiendas que es Dios mismo Habla, que te exactamente. habla. La palabra de ¿Tú me ciencia entiendes? Te estás ma- desnudando. no es más que palabra de conocimiento, Conocimiento de una Exactamente. causa, conocimiento profundo. Pero tiene un matiz. Y es que la palabra de ciencia solamente tú y Dios la conocen. Ujú. Si la sabe Facebook, no es de ciencia. Alabado sea Exactamente. Cristo. Si la sabe Instagram, no es de ciencia. Claro. Ay. No es ambigua, No, debe ser no, como no, que no, muy no, no, dirigida. no, no. Es más, el Porque Espíritu Jesús en un momento Santo- le dijo a este muchacho, yo te vi a ti en tal lugar. Debajo lo de sab- la higuera. Eso no lo sabía él. Sí, Claro. exactamente. De Va eso como se ahí. trata la palabra de Pero pues ciencia. que no, que yo estoy pasando por calamidad, mi hermano. Todo el mundo aquí, levanta la mano. ¿Qué da? Todo el mundo levantando la mano. No. Aparte de eso, nosotros no estamos jugando con eso, señores. Y una pero, pregunta, pastora. ¿por qué tú eres así? Perdón que lo interrumpa, lo que pasa Wow, es que, Dios mío. que quiero Fue saber. iluminado. No, lo que quiere quiero- meterme en un lío. No, mi amor, lo que quiero saber es si yo puedo cambiar mi profecía por fueguito y por estrellita y por leoncito. ¿Y te vas a allá? Te electrocutaste, Pedrito. Ay, mi madre. ¿Qué problema te metí ahí? Ay, la profecía de Tito. Son míos todos. Pero están quemados con Jehová. Hay Son problema, míos todos. hay problema. Ay, bobo. Realmente, otra preguntita. ¿Por qué hay tantos jóvenes frustrados en la iglesia en cuanto a su llamado? Tener un llamado es sinónimo de ser útil en la iglesia. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque el llamado es lo que me está diciendo a mí. El llamado es la invitación divina para que yo sirva. Sí. El problema es el siguiente, que cuando yo le quiero poner al llamado una denominación específica, entonces yo siempre voy a sentir ese deseo de hacer algo, pero como no me han dicho lo que tengo que hacer, entonces yo me siento frustrado, porque la frustración es eso, de yo quisiera hacer, pero no sé qué hago. Entonces, el llamado principal es servicio. Tú no necesitas estar en el altar para tu servir. Así es. Con llegar temprano y organizar una silla, tú estás sirviendo. Claro. Y es más, me atrevo a decir que mucha gente no conoce su llamado porque no se ha atrevido a servir en otro llamado. Sí, pero también hay que agregar a la pregunta que ella hace que ciertas frustraciones se dan porque hay un círculo de operación en las iglesias que no necesariamente es el círculo que se ajusta al don que tiene esa persona. ¿Me explico? Ya. Hay entiendo, sí, es personas verdad. que entienden en su iglesia lo único que se conoce como trabajo para Dios es que al que le asignan el devocional, el cultural y el mensaje. Ya, sí. Dios Pero mío. no se ajusta en ninguno de estos patrones porque esta persona es misionero, por ejemplo. Si es un misionero, tiene que salir de esas cuatro paredes. En el momento que se vaya, le van a decir es un impío porque lo que quiere está afuera. Entonces, él se va a sentir frustrado porque él tiene un llamado que no se ajusta a ese lugar. Sí. Y ahí es donde también muchas personas tienen situaciones con su congregación, que su llamado a veces no está
para operar en ese sitio. No hay discernimiento del llamado. Le pasa mucho a muchos profetas genuinos que conocemos, Sí. que son gente que son profetas, pero que Dios no lo usa diciendo así dice el Señor. Ujú. Son gente que te hacen un asunto y tú dices, ¿y esto? Sí, sí, sí. Entonces, en tu iglesia no disciernen eso, dicen, no, fulano lo que está loco, y te desechan. Pero también entiendo que la frustración viene porque nosotros tenemos ese fuego por dentro, pero no estamos dispuestos a servir a Dios desde otra plataforma que no es la que yo tengo idealizada. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque nosotros siempre, o sea, de manera natural, nuestra inclinación es buscar los dones carismáticos, aquellos donde yo me subo en una plataforma y la gente se prende y que si yo qué. El llamado, lo que entonces me dice el llamado, el punto con el llamado es que está asociado al altar. Al altar. A la Lo que plataforma. la A la mayoría plataforma, entiende. Si hay exactamente. plataforma es llamado, si no hay plataforma no hay llamado. No. Por y ejemplo. hay llamados más efectivos fuera del altar que allá arriba. Exactamente. Dime tú, ¿qué sería de una iglesia llena de maestros, llena de evangelistas, Sí. llena de pastores, llena de profetas, sin intercesión? No hay forma. No funciona. Puede faltar todo. Correcto. Menos la intercesión. Correcto. Que no haya intercesores, que no haya gente que esté puesto en la brecha orando. Sí, sí. Nadie lo conoce. Tú no llegas a ninguna iglesia diciendo que es el de intercesor fulano. ¿Cuál Sí, es? no. No. Porque esa gente realmente están metidas con Dios Ujú. y están orando por cosas que ni siquiera el pastor le pasa por la cabeza. Y que ¿Tú son me entiendes? columnas de la Sí. congregación. Y que son Uno va columnas. Desde el anonimato. Sí. Exactamente. Así es. Entonces, muchas veces nosotros, o los jóvenes, tienen ese problemita de que estoy frustrado porque tengo el llamado de parte de Dios. Yo sé que Dios me está llamando a algo, pero no saben por dónde empezar. Arranca por lo que sea. Y yo creo que eso también va con él, con los humoritas, que están asociados, la identidad de esa persona está asociada con lo que puede hacer. El llamado, yo soy por lo que hago. Correcto. No. y Entonces, no es mi así. llamado está asociado al hacer, no al ser. No lo que debo manifestar, sino lo que yo puedo hacer. Así Exacto. Y es. si no hago, si no me están viendo, entonces no es un llamado. Así es. Yo creo que la gente debe entender eso. En tu iglesia hay una necesidad de algo y tú tienes llamado, mete mano. Aunque tú entiendas que eso no es lo tuyo. Aunque sí. y ya- Si el asunto es Sí. limpiar, comience por ahí. Porque también hay un asunto, si tú lo viste, por ejemplo, si eres tú que lo ves, no puede ser tal vez que Dios quiere que sea tú que Te lo está veas. llamando. Exacto. Pero aquí no, aquí siempre hay un descontrol, todo desorganizado. Pero probablemente Dios te está llamando. Sí, porque tú eres que lo ves, nadie más lo ve. Exactamente. Y a Y ti es Pablo lo único habla, que- a ti es inclusive. lo único que te duele ver esa Exactamente. condición. Yo recuerdo, Exactamente. hablando, te acuerdas, en una Sí. reunión de diáconos, yo dije, bueno, yo no, porque mire, ¿cómo es posible que esté ese tape ahí, tiene 2 semanas ahí pegado, te lo dejaron y nadie lo quita? Digo, Aaron, nadie se fijó de ese tape. Ahora usted se fijó. Exacto. Y tiene 2 semanas viéndolo y nunca Wow. lo quitó. Sí. José no estaba obligado a él a hacer nada en la cárcel porque él tenía un llamado para ir al gobierno. Exactamente. Así es. Pero comenzó Pero ahí. él quiso hacerlo. Sí. Comenzó ahí. La Sí. indignación es un llamado. Ujú. Nehemías estaba chilling probándole los vinos al rey. Sí. Pero como se indignó, sintió la carga. Yes. Entonces, muchas veces nosotros estamos esperando la voz divina que nos diga, fulano, te estoy llamando. Yo creo que Como eso Samuel, también como es un Samuel. mito también. Es Que la gente espera exactamente. que Dios se la Sí. prega. que Dios Ah, se te nosotros. aparezca y te Sí. diga, fulano. En sueño. Siempre a las 3 de la mañana que estamos ahí. Sí. ¿Por qué siempre? Cambien la hora, señores. Claro. A Siempre esa a hora las está tres. saturada la línea allá arriba en el cielo. ¿Qué esta gente? Y los ángeles, pero está esto. Ahí está. Entonces ellos ustedes no duermen. Siempre diga que están orando y que Dios le dijo tal cosa. No. Hay llamados que vienen por la necesidad. Hay llamados que vienen por Tú la ves la necesidad. necesidad. Exactamente. Es más, hay llamados que vienen así de sencillo, que usted se fijó en una telaraña que había en la esquina de la Ya. iglesia y usted va y la quita. Y la misma palabra es la que dice que sobre poco fuiste fiel. Así es. Si fuiste fiel con una tela de araña que te mostré, luego te muestro otra cosa para que también lo resuelva. A mí te puedo decir, cuando yo comencé, mi trabajo favorito en la fe era ser evangelista. Porque yo me movía por los pueblos y todo, daba una palabra, dejaba el fuego y me iba por ahí mismo. Claro, ya, yo me sentía contentísimo. Resuelvan ustedes, Claro, bueno. resuelvan Resuelvan ustedes. ustedes. Y yo rabasaba y todo, y a todo el mundo comenzaba a poner la mano y todo, pero en el momento que yo veía, incluso de la mano cercana con mi padre, en ese momento como pastor, yo decía, no, espérate, si esto es el pastor, a mí no me gusta. Pero un asunto es que tú digas no me gusta hasta que tú tienes la revelación de esto. Y de hecho, en algunos momentos yo lo cuestioné y le dije, ¿y por qué usted aguanta todo eso de la persona? Me dice, cuando tú seas pastor, tú lo vas a entender. Porque el corazón pastoral tiene que darlo Dios. Sí. Nadie Sí. puede autodenominarse pastor.
si no tiene corazón pastoral, no lo va a poder hacer. Y una pregunta, pastor, entonces, cuando Pablo dice que el que decía obispado, ¿no se refiere a eso? No, porque el obispado no solamente se encaja con el tema pastoral, el obispado todo el que tiene que ver con el tema de supervisión y servicio. O sea, hay que sacarlo del patrón solamente. Entonces, todo el que desea servir manejando pueblo, ya sea pastoral, sea como profeta, sea como apóstol o como sea. O sea, tiene que tener... Dios pone esa... Claro. Sí. Y tú sabes con eso que te decía, del hecho de que Dios pone esa voluntad, porque por ejemplo el caso de Dorca, que tenemos ahí, esa mujer ayudaba a mujeres, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta cosa. Exacto. Pero eso, ella vio esa necesidad, que Dios puso esa motivación en ella, porque estamos hablando de eso. A veces hay gente orando por qué llamado tiene, pero está viendo en su frente hay necesidades grandes y ve una gente que él sabe que constantemente se acercan a él personas para pedirle, qué sé yo, consejo de algo. Gente sufriendo. A mí nada más se me pega gente con problemas. Señora, dime qué hago. Y la gente ahí, yo quiero hablar contigo porque tú me escuchas, porque tú sabes dar palabras sabias. No, a mí me mandan esos problemas. Yo quiero, porque tiene a veces un concepto de llamado, ¿verdad? Muy distorsionado. Muy distorsionado. Dios tiene. Sí. Así es. Yo quisiera hacer una pregunta. Patricia, creo que del evangelismo. Yo veo, por ejemplo, que hay gente que empiezan siendo evangelistas siempre y después terminan siendo pastores. ¿Hay un solo llamado perpetuo o ese llamado como ministerio se cambia? No, hay crossover que Dios puede hacer y se pueden fusionar. Hay pastores evangelistas, hay pastores maestros. Eso puede suceder. Ahora, hay personas que cuando lo ven ya desde el punto de vista conveniente y se autodenomina dónde está el problema, y ahí entra lo que dice la pastora ahorita, el discernimiento. Así es. Porque sí es verdad que tú puedes ser un evangelista y que Dios te utilice como pastor evangelista después nuevamente. Y de luego como maestro, pastor. Nosotros conocemos personas que son excelentes maestros, pero no saben ser pastor. Y conocemos personas que son excelentes pastores, pero no saben ser maestros. Sí. Entonces, al final, eso se va a ver. Eso se va a notar. Sí. Ahora, hay gente que como evangelistas han querido hacer el crossover, pero forzado solamente por el tema, y se nota que la gente, o sea, no tiene carisma con la gente, o al menos puede que tenga carisma en cuanto a lo que predica, pero en cuanto al seguimiento de la gente y ser realmente lo que un pastor tiene que hacer. Estar cerca. La gente se le aleja, porque el evangelista regularmente, el que solamente tiene llamado como evangelista, al menos lo que yo he tenido la suerte de conocer, son muy efusivos, pero son gente que son despistados en el sentido de darle seguimiento a gente. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se da cuenta. Ahora, Dios puede fusionar ambas cosas. La carisma de un evangelista y el llamado pastoral para darle seguimiento a la gente. Pero esto no es todo el tiempo. O sea, son casos específicos. Sí. Ahorita usted mencionaba algo como a tiempo completo. ¿Puede el llamado convertirse en un ídolo en nuestras vidas? Hay mucha gente que lo tiene esa como muchacha está ídolo. muy fuerte. Sí. Callada pero Calla peligrosa. Escuchando. Sí. Casado Pero con el llamado. peligrosa, sí. Sí, yo creo que sí. Casado con el De hecho, llamado. hay gente que lo tienen como sí, idolatría. lo claro tiene que como sí. una idolatría. De hecho, hay gente que lo que lee la Biblia para predicar. Ora para predicar. Yes. Se mete en ayuno para purificarse, para que Jehová no lo mate en el altar. A una campaña. Pero no es porque realmente quiere intimar con Que hay Dios. que decir que eso ya ahí entra la parte de la distorsión, porque si el llamado fue Dios que me lo dio, Él también, obviamente, me va a dar la dirección de cómo claro yo voy que a sí, utilizar de cómo ese yo llamado. voy a llevar ese llamado. Entonces, si yo me desvié de la directriz de cómo va a ser ese llamado, el problema no es el llamado en sí. No. El problema es lo que yo hice y cómo lo utilicé. Correcto. Porque tú sigues siendo persona, aunque tienes llamado. Claro. Si Dios me dio un llamado, también, y yo soy de Dios, yo voy a seguir la prioridad de Dios con mi llamado. Exacto. Yo no puedo tener más amor por la gente de afuera que por mi familia. Ay, Uy, mi tengo otra madre. pregunta, pastora. No, que Otra son problemas, pregunta. la pastora dijo ahí. Sí, porque ahí viene mi pregunta. Eso era. Podemos Tengo nosotros, miedo. en Te tengo miedo. No, Yo no, te no. tengo miedo. Podemos nosotros, o sea, ¿qué ustedes opinan de esas personas que cuidan su familia en nombre del llamado? Porque Dios me dio una misión y Dios me dio un llamado, yo tengo que cumplir con eso que Dios me dio, pero tu llamado de familia, hijos, también están descuidados y ese también es Lo tu que llamado. pensamos nosotros es irrelevante, lo que piensa la palabra Exactamente. es lo correcto. La Biblia dice El que que, el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. La Biblia le dice que son incrédulos. y dentro de los requisitos para poder ostentar un llamado es que gobierne bien su casa. Sí. Entonces, si tú amas más las almas de afuera que la de tu casa, Ay, ay, tú ay, mismo te estás diciéndole al Señor y le estás diciendo la palabra y le estás diciendo a todo el mundo que tú no estás calificado para poder estar en la obra del ministerio. Yo conozco personas, ¿verdad?, que tienen en su casa su conducta es un desorden. O sea, son un desorden. Sí. Pero ellos se han escudado
decir, no, porque la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. No. Es decir, ellos Hay que usan salir. el elemento por decir, no, porque aquí hay una guerra en mi casa, pero el tipo no para ahí. Su mamá dice, tú no paras aquí, tú no me andas predicando por ahí, tú llegas tardísimo, yo me tengo que acostar desesperado, tú no llamas que vas a llegar, o la mujer dice, tú estás predicando todos los días, no tengo tiempo contigo. No, mujer, tú que Y tienes eso, una guerra. eso es en los casos más buenos, donde Sí. se mete el diablo. Ajá. Todavía. Exactamente. Y, Tú lo, sabes y que lo justifican, y que no, pues es que no hay profeta yo en su propia creo tierra. que realmente pueden existir sus guerras, porque Sí. obviamente estamos en un trabajo que es espiritual. Y tú sabes, el enemigo utiliza cualquier persona para levantarse en contra de lo que se está haciendo para Dios. Pero una cosa es las brechas que el enemigo pueda aprovechar, y otra cosa es la brecha que yo dejo para que el enemigo entre. Entre, exactamente. ¿Tú me entiendes? Si Abre mi la conducta ventanita. es un desastre, si yo no honro a mi familia, si yo no tengo ningún tipo de detalle, porque yo lo que estoy es culto, campaña, montes, esto, aquello, sí o qué. Obviamente, no, el diablo no tiene una puerta abierta. El diablo se mudó en tu habitación porque tú no paras ahí. Eso es así. Tiene llave que tú El diablo tiene llave de tu casa. Entonces, Así es. nosotros, al menos como pastores que estamos todo el tiempo trabajando, nosotros tenemos nuestro día. Que ese día nosotros no lo cogemos llamada a nadie. Ese día, si ese fue el día que a ti te dio una crisis espiritual, te va a atender el Espíritu Santo, mi cariño. Porque ese día yo estoy con mi esposo. Porque si todos los días estoy disponible, entonces, ¿cómo te doy tiempo para que tú madures tu intimidad con el Señor? Porque somos pastores, no intermediarios entre Dios. ¿Cómo te enseño a manejar tu familia si yo no tengo espacio para manejar la mía? ¿La estás sintiendo en esta hora? Una vez Marco de Aroide dijo que a él lo llamó un miembro. Dijo, pastor, ¿qué usted hace? Yo lo oí ese cuento, sí. ¿Qué usted hace? Y dice, bueno, estoy jugando videojuegos con el hijo mío. ¿Cómo va así, pastor? Estoy jugando para que oremos. Y dice, arranque ahora usted Arranque. Cuando yo acabé de jugar con mi hijo, entonces yo lo llamo y oramos. Exacto. Claro. Porque un ser humano y su familia es prioridad sobre todas las cosas. Porque ¿de qué vale, como te decía? Su familia se fue a pique porque hay cosas obviamente que tú no puedes controlar. Claro. Pero si lo que depende de ti y tú no fuiste ese padre presente. Recuerdo que una vez entrevistamos a unos hijos de pastores, que Velo son los que ahí. más han sufrido, ¿verdad? Y recuerdo que ese muchacho me decía, mira, para mí lo más difícil fue que papi nunca tuvo tiempo conmigo. Papi tiene tiempo con todo el mundo de la iglesia, menos conmigo. Velo Porque ahí. el día que íbamos a salir, lo llamaban por una reunión. Sí. Y llamaban que sí, Eso ok. es lo que yo iba a mencionar exactamente, de que hubo muchas generaciones donde los hijos de pastores era más fácil decir, el enemigo tiene un plan con los hijos de pastores. Sí, sí, Y sí. mira, le quiere hacer esto al enemigo. Y no era eso, sino que el padre o la madre estaban disponibles para todo el mundo, Menos- oraban por todo el mundo, compartían con todo el mundo, Menos- pero exactamente. al hijo del pastor o la hija de la pastora le tocaba lo que quedaba de su mamá después que estaba con el pueblo. Y, O sea, así no se y puede. regularmente siempre están cansados. Ya no hay tiempo. No, ya ellos no hablan. Ya ellos lo que están, ellos lo que quieren es dormir y se levantan a las 3 horas. Entonces, ¿a qué hora tú hablas con tus hijos? Exacto. Entonces, tenemos pastores que a través de ellos Dios ha salvado muchísima gente menos a sus hijos. Sí. Ya tú sabes. Ahí están. Apaguen esto. Hemos terminado. Presente en la iglesia, ausente en su casa. Exactamente. Así es. ¿Y qué ustedes le dirían a esos jóvenes que se sienten frustrados o que sienten que en su iglesia bloquean su llamado? ¿Cuál sería el consejo que ustedes le darían? Entonces, nosotros conocimos una persona que ella se fue de la iglesia, decía porque estaban cerrando las puertas. Se le cerró la puerta porque ya le invitaban a cumplir. Y esto y bueno, se pregunta, porque ya invitaban a servir en otras iglesias los días que le tocaba servir, por ejemplo, en su iglesia. Era una vez, tocaba 2 semanas, tocaba a ella, y la semana que le tocaba a ella, entonces ella decía, mira, ahí me toca, me inventaron otro lugar. Entonces el pastor decía, el punto es que tú tienes que servir porque te toca a ti hoy. En esta iglesia local. O sea, tu turno es hoy. No negociaste eso con tiempo. Entonces ella decía que cerraban la puerta. Y por eso decidió irse. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hay pastores que sí bloquean a la gente para que no salga, limitan el llamado de la gente. O es que la gente a veces no se planifica conforme a desarrollar su llamado en el exterior. Mira, como pastor. Ay, son correctas, yo creo. Ay, Sí, como pastor hay que tener mucho cuidado en contestar esa pregunta porque uno sabe que hay muchos gallos locos que creen que tienen un llamado, pero no es así. Eso es Ay, real. ay, ay. También es Entonces cierto. hay que discernir. Todavía tenemos que hacer hincapié en el discernimiento. sí. De que si es real
conforme al discernimiento que tú entiendes que te están bloqueando, por eso es la señal de que esa no es tu iglesia y que no es ahí donde tú vas a servir. Ahora bien, tú tienes que también verificar si ese bloqueo no es esa persona o ese pastor, sino Dios mismo, para que tú no estés haciendo una loquera fuera de ahí. Alaba. Entonces, es muy ambiguo contestar esa pregunta de forma unilateral. Exacto. Porque tiene lado A y lado B. Hay gente que utiliza esto como una muletilla para decir, no, yo voy a salir, a hacer lo que yo quiera, que entiende que es su llamado y comienza a hacer lo que era por ahí. Y el pastor que sí lo puede ver, lo que él no ve, dice, no, mijo, no es por bloquearte, pero yo no veo que eso es lo que tú estás llamado a hacer. Como Entonces hay que tener ese balance. Nosotros tuvimos una vez un caso de una persona que estaba así mismo, que cada vez que había actividad, oculto, lo que sea, tenía de que siempre, no, es que ya me invitaron, que sé yo qué. Entonces son de los trabajos pastorales que duelen y que molestan porque uno no quiere hacer ese tipo de cosas. Y mientras yo estaba orando por esta persona para yo poder hablar con él, el Señor me atrajo la analogía del fruto del Espíritu. Sí. Y yo tuve que jalarlo y decirle, lo que pasa es que todavía tú tienes flores. Las flores llenan programa, pero el fruto edifica la iglesia. Exactamente. Entonces hay gente que atento a flores quiere salir. Entonces interpretan esto como de que el pastor me está bloqueando. También está la otra parte y es de que muchas veces los llamados son genuinos, el don es real, pero lo que no es real es la madurez del carácter. Correcto. Que yo estoy más atento Y lo a puede una ver. agenda, Sí. a realmente cumplir mi función en el cuerpo de Cristo local donde Dios me asignó. Que regularmente esos temas de carácter no se ven a sí mismos, sino que tiene que ver lo otro. Exactamente. Exactamente. Entonces, a los pastores, ustedes saben, mis hijos, no nada más predica, jale. Mira, esta pregunta va por su tag, así, porque va relacionado con las relaciones de pareja. ¿Qué tanto influye el llamado de una gente conforme a la persona que elige como pareja? Es decir, ¿tiene que tener obligatoriamente la persona que tú eliges como pareja un llamado similar a ti? ¿O eso es indispensable? Ese también es otro de los mitos. Otro mito. Y de hecho, De que ayudan ministerios. No es reales. el mito más grande es ese. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo va a Más grande. ser? Claro que sí. Mira, lo primero es que nosotros ahorita hablamos de balance. Ajá. Y aunque nosotros hoy somos pastores, yo no la elegí a ella como pastora, la elegí como mi esposa. Igual ella a mí. De hecho, ninguno de los dos sabíamos que íbamos a pastorear juntos, sino que Dios mismo eligió el llamado con Así nosotros. Pero cuando yo miro el perfil de alguien, yo soy pastor y tengo llamado pastoral y tengo que buscar una pastora, al final tú lo que vas a tener es un problema. Porque tú estás eligiendo una persona que va a ser un polo contigo, no como ayuda idónea, sino... yo soy de lo que creo que las energías, la misma ley de la energía nos comunica algo. Positivo y positivo no da energía. Negativo y negativo no da energía. Por eso Dios permite que haya un balance, ayuda idónea y que seamos una fusión. Pero esa fusión tiene que tener una energía en balance. Así es. O sea, ella no puede ser igual que yo. Porque si ella es igual que yo, ¿para qué yo la necesito? Igual ella para mí. Tenemos que ser diferentes para que... Entonces, si yo busco una persona en proporción al llamado, que tiene que ser evangelista igual que yo. La gran pregunta cuando sería... cuando los dos estén en las naciones, uno por un lado y otro por otro, ¿cómo se van a ver? Sí. No, y la gran ¿Cómo pregunta van a hacer comunión? sería que si tú vas a vivir con el ministerio o con el carácter. Exacto. Ya tú ¿Por qué tú te vas a acostar? Ya tú sabes. Porque por ¿Tú ejemplo... quieres palabra? Sí, porque a la nevera no se le habla lengua. No se le predica. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, muchas veces nosotros estamos enamorados de esa figura Sí. que Dios está usando. Y a nosotros se nos olvida que el don, el llamado, habla de lo que Dios puede hacer a través de la gente. Así Pero el es. carácter se trata de lo que Dios ha hecho en una persona. Entonces, yo te veo quemándola, prendiéndola feo en el altar. Pero cuando voy a vivir contigo, me doy cuenta que tú eres un irresponsable. Me doy cuenta que tú tienes la prioridad de alitranear, que tú me exhibes como tu esposa, pero realmente tu vida es el ministerio y que la verdadera esposa tuya es tu carrera ministerial y a cada rato un like prendido y no me dedica tiempo, un grupo de cosas. Entonces dicen, se metió el enemigo. No. Usted se metió con una persona carismática pero sin carácter y por eso tenemos un 53% de divorcio en las iglesias evangélicas. Muchas gracias. Eso tiene un Y nombre y aunque se estén llama... juntos. Eso tiene un nombre y se llama idealización. Así es. Yo tengo la idea de que algo puede ser, pero no hay una garantía de que eso va a De que ser. eso- Pero yo creo que eso inclusive la misma iglesia como sociedad ha vendido esa idea. Claro. Yo recuerdo que, por ejemplo, Evelyn
Cuando yo la conocí, Saluda a Evelyn. mi amor, sabes que te quiero y te amo con todo mi corazón. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¡Ay, Ella lo santo! sabe. Después de Cristo. Aleluya. Después de Cristo. Promoción gratis. Pero mira, algo que a mí me gustó de Evelyn cuando yo la conocí, y siempre lo he dicho en lugares que he podido decirlo, es que ella tenía como su lista clara de lo que ella quería. Y ella andaba bloqueando, ¿verdad? Ella dijo, mira, yo quiero esto y esto y esto y eso, tú aplicas para esto, es lo que yo quiero. Dijo, lo primero que yo no quiero un predicador, un ministro, yo quiero una gente que ame a Dios y me ame a mí. Después, si el ministerio viene, a mí si no llegó, me da trepito. Es que es una locura, porque si tú tienes un ministro, tú puedes coger cualquier cosa. Pero si tú tienes un hombre que ama a Dios, eventualmente él va a servir a Dios. Claramente. Así es. Entonces, exacto. eso es una locura. Yo transame por lo que... no, porque tiene una plataforma ministerial. Yo lo que quiero es que este tipo tenga a Cristo en su corazón Exacto. y tenga como meta ser como Jesús. En el Exactamente. momento que él tenga como meta ser como Jesús, cuando Jesús lo llame a ministrar, él lo va a hacer. Exactamente. Y digo que eso lo fomenta mucho la iglesia porque la iglesia dice a la muchacha, le dice, mira, Un hombre de búscate- ministerio. Sí, busca un hombre de ministerio, sabes que tiene ministerio. Pero vendemos el ministerio, Sí. no como ustedes decían, como el acto del llamado, Exacto. sino como la plataforma. Tú sabes todos los delincuentes que hay en el ministerio. Exactamente. Gente que porque se sabe 3 versículos hace un asunto para vivir del cuento. Exacto. Entonces tú lo que necesitas es una persona realmente transformada e impactada por el poder de Jesucristo. Exacto. Mucha Es gente todo. se casan con el profeta, con el evangelista, con el pastor y se divorcian del hombre. O se Sí, pues no se divorcian de la separa, mujer. sigue siendo hombre. Porque al Exacto. final, que es lo que te digo, la idealización. Yo veo lo que tú portas, pero cuando estemos en una casa y cuando estemos los dos haciendo vida y coinonía, la idealización se va a ir. Ujú. Porque la idealización tiene un tope y un momento hasta que yo te tengo. Exactamente. En el momento que te tengo y que veo quién eres tú, de verdad, yo entonces ahí es donde despierto a ese sueño, porque eso es lo que hace la idealización. Así es. Y entonces yo ahí es donde digo, pero esto era lo que yo, ahí donde yo puedo identificar si eso era lo que yo quería o era lo que yo pensaba. Así es. Exactamente. Mucho Así viven es. del yo pensaba, no del Sí, yo quería. eso también le digo, eso vendemos porque no es tanto la gente que sirve, es tanto por un tipo de un altar. Así Porque es. si fuera, como definimos el llamado de esa disposición de servir, la gente que ame servir, te va a servir a ti, va a servir a Dios y va a siempre estar. Pero tú con una gente que esté en el altar, su fuerte es el altar, no otra cosa. Su fuerte probablemente es que no tiene miedo escénico. Y ya. Entonces, para cerrar, ¿qué ustedes le recomiendan a aquella gente que está orando por un llamado que dice que no le llega? Que sirva. Que sirva. Que Así sirva. es. Que sirva. Todo el que usted admira en una plataforma no empezó por ahí. Yes. Ya lo sabes. Arranca a servir. Pregúntale a su pastor en qué usted me necesita. Ay, yo te necesito limpiando los abanicos. Vamos para No allá. arrugle la cara, véalo. Claro. Sí. Véalo. Que tú no sabes lo que Dios puede hacer por ahí. Ujú. Entonces, mucha gente quiere, lo que tiene es una obsesión con una función. Yes. Tienes que preguntarte si tú quieres servir o tienes una obsesión con una función. Yes. Que dicho sea de paso, cuando el Señor llama a Pedro y le dice, te haré pescador de hombres, no comenzó de inmediato. Alaba a En Dios. todo el recorrido Oración. con el Señor andaba sirviendo pan, sirviendo pez, haciendo aquí, limpiando Sí. allí, arreglando la mesa y comenzó a ser pescador de hombres luego que muere el maestro y comienza a ejecutar su llamado. El hecho de que él fuera llamado a ser pescador de hombres no se sentó de que en una butaca espera que llegue el momento en el que yo tengo que predicar a los hombres o a la gente que Dios me va a entregar para pescar. Así Él comenzó sirviendo, llevando los platicos, arreglando la mesa, Así es. junto con los demás discípulos hasta que se ejecutara eso. Es importante y ya, Señor, de verdad que los pastores somos así. Debe. Y yo con eso ya cierro, ya no digo más nada. Hubo una película que a mí me enseñó mucho, Karate Kid. Karate Kid, ok. Sí, cuando Daniel San va donde... Exactamente. Sí. Cuando Daniel San va donde Mr. Miyagi para que le Enseñe, enseñe de que a sí. pelear y cosas. Este tipo de que lo pone a encerar vehículos. A encerar vehículos. Y eso a mí me dio una gran lección, entendiendo cómo la musculatura espiritual se va formando con pequeñas tareas que no es lo último que te toca hacer. Ese abanico que tú limpias, esa puerta que tú abres, esa silla que tú arreglas, esos baños que tú limpias, esos pequeños discipulados que tú das, son los que van formando el carácter de ese llamado grande o pequeño que Así Dios te es. puede hacer. Y que si tú no pasas por esos 3 años de pasar plato, por esos 3 años de pasar panes, por esos 3 años de decirle al maestro, mira, te están llamando un ciego que quiere, de ser muchacho demandado y ese Sí. tipo de cosas, nunca vas a poder dar el full potential en lo que Dios te llama después. Exactamente. Amén. O sea, que Jeffrey, Así no es. se conocen, Jeffrey de León, Claro. dijo una vez, recuerdo, en su programa, alguien lo llamó y decía, mira que yo quiero, él era decía, yo soy soltero
y no consigo una pareja. Y recuerdo que le dijo, mira, cuando Dios decidió a Adán darle su esposo a Eva, ¿verdad? Adán, ¿qué estaba haciendo? Poniéndole nombre a los animales. Así es. Dice, a lo mejor, y se le preguntó, ¿qué tú haces en la iglesia? Y dijo, no, yo no hago nada. Bueno, yo estoy, lo que no me dan parte, él dijo. Ok. Digo, a lo mejor lo que a ti te falta es empezar a poner nombre a los animales. Empieza a hacer algo. Así Sé es. útil. Porque tú no pretendes que Dios te bendiga con algo grande si tú no siquiera estás haciendo lo pequeño. Así es. Entonces, creo que es Real. importante. Elizabeth, vámonos. Vámonos ya. Gracias. Nos honra mucho su visita. Gracias, Cuánto Elizabeth. sabiduría de parte de Dios nos han bendecido a nosotros y a todos los oyentes de este video. Gracias. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Sin Red.